Hola, amante de lo sobrenatural, soy el pescador, y hoy quiero invitarte a lanzarte conmigo en un viaje hacia el corazón de lo inexplicable. Imagina esto en dos amigos, un pueblo fantasma y una niebla tan espesa que no permite distinguir lo que es real de lo que jamás debió existir. Ponte los auriculares, encierra la puerta y prepárate para cruzar los límites de lo que tu mente considera posible. Antes de que comencemos con el relato, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase «A la niebla lo trajo todo de vuelta». Esto no solo me hará saber que estás aquí, listo para sumergirte en esta historia, sino que además ayudará al canal a crecer y llegar a más almas inquietas como la tuya. No olvides dejar tu like. Al hacerlo, le estarás diciendo a YouTube que valoras este tipo de contenido y estarás ayudando a que este relato llegue más lejos de lo que incluso los protagonistas pudieron imaginar. Ahora sí, ¿estás listo para adentrarte en la niebla de los olvidados? Mateo y Elías eran exploradores urbanos por afición. Desde la adolescencia, su vínculo se había forjado a base de misterios mal resueltos, edificios abandonados y ruinas olvidadas por la historia. Sus fines de semana no eran comunes mientras otros salían a fiestas o descansaban. Ellos consultaban mapas antiguos, registros en foros oscuros y fotografías satelitales con el propósito de encontrar algún sitio que pareciera fuera del mundo. Fue un mensaje anónimo en un foro lo que los llevó hasta ese lugar. Una simple frase que parecía escrita para ellos. Hay un pueblo a 120 kilómetros de ustedes que no aparece en ningún mapa. Nadie vive allí desde hace décadas en T, pero a veces se oyen campanas, acompañada de unas coordenadas y una imagen. Era borrosa. La publicación se desvaneció minutos después, pero fue suficiente. Salieron un viernes temprano, con mochilas, linternas, baterías portátiles, cámaras y una mezcla de adrenalina con ese hormigueo en la nuca que solo se siente cuando uno está a punto de romper una regla no escrita. El camino hacia el pueblo fue extraño desde el principio. La ruta de tierra estaba abandonada, con ramas secas y señales oxidadas que ya no se sostenían. No había casas, ni animales, ni señales de vida. Solo silencio, viento y una bruma que empezaba a insinuarse en el horizonte, como si se escondiera entre los árboles. Cuando por fin llegaron a la entrada del pueblo, un portón de hierro retorcido marcaba el umbral. No tenía nombre, solo una placa carcomida por el óxido que decía fundado en 1891, han abandonado. Nunca, dijo Elías, rompiendo el silencio. ¿Qué significa eso? Mateo no respondió, solo alzó la cámara y comenzó a grabar. Pero en el visor la imagen no se veía igual, había interferencia, como si el lugar repeliera la tecnología. Pequeñas distorsiones cruzaban la lente como pulsos invisibles. Entraron en las casas, estaban vacías, muchas con muebles cubiertos por sábanas, otras consumidas por la humedad. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los habitantes se hubieran marchado hace poco, o nunca lo hubieran hecho. Lo más inquietante era que el pueblo no hacía ruido. No había pájaros, ni hojas moviéndose, ni el zumbido de insectos. El viento parecía negarse a tocar ese lugar. Incluso sus pasos parecían apagarse sobre el suelo empolvado. A las 4:33 de la tarde, la niebla empezó a bajar. Primero ligera, como si apenas jugara entre los arbustos, luego más densa, deslizándose desde el bosque, como una criatura viva. En menos de 5 minutos, no podían ver más allá de 3 metros. Mateo, ¿escuchaste eso? El sonido era suave, como una campana lejana, pero no había iglesia a la vista, no, desde que llegaron a Ni. Entonces la vieron, una figura entre la niebla alta, quietísima. Parecía una mujer vestida de negro, pero sus pies no tocaban el suelo. Estaba de perfil, como si observara algo o alguien. Mateo sacó su linterna y apuntó. La luz atravesó la niebla, pero cuando iluminó el lugar donde había estado, ya no había nadie. Esto no me gusta, susurró Elías. Hay que salir de aquí. Cuando dieron media vuelta, el camino por donde habían entrado ya no estaba. La niebla lo había devorado todo, y con ella comenzaron a aparecer más figuras. No hablaban. No sé, solo estaban ahí, difuminadas entre el vapor blanco, como sombras atrapadas en el umbral de la existencia. Algunas parecían niños, otras ancianos, pero todas tenían una cosa en común: no tenían rostro, no ojos, no nariz, no boca, solo piel lisa, estirada, como si alguien hubiera borrado sus identidades. Mateo sintió que algo se apretaba dentro de su pecho. Un instinto ancestral
le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. Era como si el aire mismo fuera denso. Como si el pueblo no los dejara moverse libremente. Elías fue el primero en reaccionar. Tomó del brazo a su amigo y lo arrastró hacia una de las casas. Forzaron la puerta y se encerraron dentro. Allí dentro, la niebla aún no había entrado, pero las sombras comenzaron a rodear la casa por fuera. El lugar parecía una antigua sastrería. Sobre una mesa había un maniquí cubierto con una sábana blanca. Justo cuando Mateo lo tocó, se oyó un susurro, como si alguien respirara al oído. «Ya están aquí». Ambos se congelaron, y entonces el maniquí se movió. El maniquí dejó caer la sábana con un movimiento lento y casi humano, revelando un traje antiguo, rasgado y manchado de polvo y humedad. Pero lo más inquietante no era la ropa, sino el espacio vacío, donde debería haber estado la cabeza en un hueco negro que parecía absorber toda la luz de la habitación. Mateo y Elías se miraron, sin poder hablar, con la adrenalina subiendo por sus venas como un torrente imparable. La puerta de la sastrería comenzó a vibrar con golpes sordos, como si algo golpeara con insistencia para entrar. Los susurros aumentaron. Ya no eran un simple murmullo, sino una cacofonía de voces entremezcladas, incomprensibles, pero llenas de desesperación y reclamo. Elías encendió su linterna de nuevo y apuntó hacia la ventana. Entre la niebla se vislumbraban figuras sin rostro que lentamente se acercaban, como atraídas por el miedo que emanaban los jóvenes atrapados. «Tenemos que salir de aquí. Mateo, esto no es solo una niebla común. Esto es algo vivo, algo que quiere atraparnos y que no permitirá que nos vayamos». Pero Mateo, con el pulso tembloroso, quiso documentarlo todo. Sabía que si lograban salir, esa grabación podría ser la prueba definitiva de que algo más allá de la realidad existe. Entonces recordó las leyendas que había leído sobre aquel pueblo. Se decía que estaba maldito desde hace más de un siglo, después de un suceso terrible que nadie quería contar. Un desastre que borró la memoria de sus habitantes, transformándolos en esas sombras errantes que ahora los rodeaban. Elías dio un paso hacia la puerta, listo para abrirla, pero una mano fría, como el hielo, sujetó su muñeca. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Un frío intenso se apoderó de la habitación. Las velas parpadeaban, y en un instante la niebla se coló bajo las puertas y comenzó a envolver el suelo, subiendo lentamente como una serpiente blanca y opresiva. Las voces ahora lograban distinguir palabras, frases que helaban la sangre. «No deben volver. El pacto está sellado. Olvídennos». Mateo y Elías sintieron que la realidad se desdibujaba a su alrededor. Cada sombra sin rostro era como un reflejo roto de un alma perdida, atrapada en una prisión de niebla y olvido. La única forma de escapar parecía ser desentrañar el secreto que había condenado a aquel pueblo. Pero con cada segundo que pasaba, sus fuerzas flaqueaban y el tiempo se acortaba. De pronto, la linterna de Mateo parpadeó y se apagó. Estaban en completa oscuridad, y en ese silencio absoluto, una voz susurró, cercana y firme, una última advertencia: el pueblo no perdona a los curiosos. La oscuridad se volvió absoluta, pero Mateo y Elías sintieron algo más, a una presencia que se les acercaba lentamente, como si el aire mismo se condensara en una figura hecha de sombras y silencio. En la penumbra, la voz se repitió, esta vez más clara, pero sin una fuente visible: el pacto olvidado no puede ser roto. Desesperados, los dos amigos buscaron una salida, pero no había ventanas ni puerta. La sastrería se había transformado en una prisión invisible. Sus paredes parecían palpitar con un latido extraño y ominoso. Recordando fragmentos de la historia del pueblo que habían leído, Mateo empezó a hablar en voz alta, intentando encontrar algún sentido en las leyendas que hablaban de un pacto antiguo entre los habitantes y una entidad que habitaba en la niebla. Un pacto hecho para proteger el pueblo, pero que terminó condenándolo al olvido y a la perpetua condena de sus almas. «Debemos encontrar la piedra del pacto», dijo Mateo. «Es lo único que puede liberarlos, a nosotros». Elías Onquay, temblando, asintió. Entre la niebla y las sombras, recordaron un antiguo altar en el centro del pueblo, donde supuestamente se había firmado el acuerdo con la criatura invisible que ahora los mantenía atrapados. Salieron de la sastrería, adentrándose nuevamente en la bruma, que parecía ahora aún más densa y fría. Cada paso que daban resonaba como un eco apagado, y las figuras sin rostro reaparecían, siguiéndolos a una distancia inquietante, como guardianes de un secreto
que no debía ser revelado. Cuando llegaron al centro del pueblo, encontraron una piedra grande, tallada con símbolos extraños y desgastados por el tiempo, cubierta por la niebla y hojas secas. Mateo colocó una mano sobre la piedra y sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo. Entonces, un susurro se hizo audible. Solo aquel que recuerda puede romper el ciclo. En ese momento, imágenes borrosas comenzaron a invadir la mente de ambos amigos en escenas del pasado del pueblo, de sus habitantes, firmando un pacto desesperado para salvarse de una plaga que arrasaba las cosechas, pero que los ataba eternamente a la niebla y a la condena. Elías comprendió que romper ese pacto significaba enfrentar a la entidad que habitaba en la niebla, un ser que se alimentaba del olvido y del miedo. Mientras luchaban contra el terror y la duda, la niebla se cerró aún más, como queriendo tragarlos para siempre. Mateo y Elías sabían que no había vuelta atrás. El aire se volvió aún más frío y denso, como si la niebla respirara a su alrededor, envolviéndolos en una prisión intangible. Mateo y Elías, con el pulso acelerado, sabían que el tiempo se agotaba. La criatura que habitaba aquella bruma oscura comenzaba a mostrarse. De repente, la niebla se agitó violentamente y, ante ellos, empezó a formarse una silueta. No era un ser con formas definidas, sino una masa de sombras, ojos brillantes que no parpadeaban y extremidades que se extendían como tentáculos hechos de humo. La entidad estaba hambrienta de su miedo, de su presencia. Elías gritó para distraerla mientras Mateo, con la piedra en la mano, intentaba recitar las palabras que había memorizado en el libro antiguo que encontraron antes de partir. Eran frases en un idioma olvidado, cargadas de poder ancestral. La criatura se abalanzó con rapidez, moviéndose entre las brumas y atacando con sus tentáculos espectrales. Pero cuando la piedra brilló con una luz blanca y fría, la niebla empezó a retroceder, a perder fuerza. Sin embargo, la entidad no se rendía. Emitía un chillido que retumbaba en sus mentes, tratando de romper su voluntad y sumergirlos en la locura. En ese momento, Mateo sintió un dolor punzante en el pecho, como si la criatura intentara atravesarlo con sus garras invisibles. Cae de rodillas, pero Elías lo sostuvo, recordándole que debían ser fuertes. Con un último esfuerzo, ambos unieron sus voces para completar el conjuro. La piedra emitió una luz cegadora, y la niebla comenzó a disiparse, dejando al descubierto las casas y las calles vacías, silenciosas, una vez más. Las figuras sin rostro se detuvieron, sus contornos desvaneciéndose hasta desaparecer. El pueblo parecía liberado, pero los efectos del encuentro los habían marcado para siempre. El sol comenzó a salir, iluminando un paisaje desolado pero tranquilo, y Mateo y Elías supieron que habían sobrevivido a lo impensable. Pero en sus ojos, un miedo profundo seguía presente. Sabían que la niebla volvería, y con ella, las sombras olvidadas. El sol ascendía lentamente mientras Mateo y Elías emprendían el camino de regreso, cada paso cargado con el peso invisible de lo que acababan de vivir. El pueblo parecía ahora solo un cascarón vacío, pero en sus corazones la niebla había dejado una marca indeleble. A medida que se alejaban, las sombras sin rostro parecían esfumarse, pero una sensación persistente de ser observados no los abandonaba. El silencio del bosque era opresivo, como si la naturaleza misma hubiera absorbido el horror para nunca dejarlo escapar. Durante el trayecto, Mateo revisaba la grabación, buscando pruebas tangibles de lo vivido. Pero para su sorpresa, la pantalla mostraba solo estática y distorsiones, como si el pueblo quisiera borrar cualquier evidencia. Elías comenzó a notar cambios en sí mismo en pesadillas recurrentes, con la niebla que lo envolvía, voces que susurraban su nombre en la oscuridad, y una sombra que parecía seguirlo incluso en plena luz del día. Los dos amigos intentaron hablar con personas cercanas, pero nadie creía sus relatos. Para ellos, solo era el fruto de la imaginación o el efecto de la fatiga. Sin embargo, un día, Elías encontró una pequeña mancha negra en la palma de su mano. No sabía cómo había llegado allí, pero la mancha crecía lentamente, extendiéndose como una sombra viva. Mateo, preocupado, empezó a buscar respuestas en antiguos textos y encontró referencias a la marca de la niebla, un símbolo que aparecía en aquellos que habían estado en contacto con la entidad y que presagiaba su retorno. Sabían que el pueblo había liberado sus sombras, pero también los había elegido a ellos como portadores de un oscuro legado. El tiempo ya no sería el mismo para Mateo y Elías. La niebla, aunque dispersa, continuaba acechándolos,
y la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. Con la marca oscura creciendo en la palma de su mano, Elías se sentía cada vez más distante, atrapado en un mundo donde la niebla nunca se disipaba. Las voces que antes solo susurraban en sus sueños, ahora lo acompañaban en su vigilia, susurrando secretos antiguos, promesas y amenazas envueltas en un lenguaje incomprensible. Mateo, desesperado por salvar a su amigo, buscaba en cada rincón de bibliotecas olvidadas y en las sombras de la red algún ritual, algún conjuro que pudiera borrar la marca y liberar a Elías de aquella condena. Pero cuanto más se adentraba en el conocimiento prohibido, más comprendía que la niebla no solo era un fenómeno físico, sino una entidad con voluntad propia, un ser que vivía en la frontera entre el tiempo y la memoria. La noche, la marca alcanzó el centro de la palma. Elías desapareció. No hubo señales, ni gritos, ni rastros de lucha. Solo quedó el eco de un susurro que recorría el aire. El ciclo continúa. Mateo comprendió entonces que la historia no terminaba con su huida del pueblo fantasma, sino que apenas comenzaba. La niebla había encontrado un nuevo guardián, y el precio del conocimiento era una cadena eterna. Desde ese día, Mateo vive con la certeza de que, en cualquier momento, la niebla puede regresar y reclamar lo que le pertenece ancuante de lo oscuro. ¿Te atreverías a caminar por la niebla de los olvidados? Has llegado hasta el final de esta historia. Y déjame decirte algo. No todos tienen el valor ni la paciencia para sumergirse en las profundidades del misterio, en ese abismo donde la realidad se quiebra y el miedo se vuelve palpable. Eres parte de un grupo especial, de aquellos que buscan respuestas más allá de lo visible, que se atreven a escuchar lo que otros prefieren ignorar. Ahora, quiero invitarte a dejar en los comentarios una frase que marcará tu compromiso con este viaje oscuro en camino entre la niebla, sin miedo al olvido. Esta frase no es solo un símbolo de haber soportado esta historia hasta el final, sino una señal para mí y para todos aquí de que eres un valiente que desafía lo desconocido. Al comentar, estarás ayudando a crear una comunidad de buscadores, de almas inquietas, que no temen enfrentarse a la oscuridad. También te pido que compartas este video. Cada vez que alguien más se sumerja en estas historias, será como encender una luz en medio de la niebla eterna, revelando lo oculto y dando voz a los olvidados. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No es solo un clic más, es tu entrada a un espacio donde el misterio vive, donde cada relato es una puerta hacia lo prohibido y lo inexplicable. Suscribirse es construir un faro que guíe a otros a este refugio de lo oculto, uniendo fuerzas para resistir el olvido. Recuerda, la niebla puede envolvernos, pero juntos podemos iluminar la oscuridad. Gracias por ser parte de esta travesía. Hasta la próxima historia, donde lo desconocido volverá a llamar a tu puerta.